Hola, ¿cómo están? Bueno, este video es para dejar algunas cosas en limpio de lo que estuvimos trabajando esta semana en nuestros encuentros de Zoom, que con algunos nos encontramos el martes y otros el viernes. En estos encuentros estuvimos trabajando, ustedes nos estuvieron contando distintas formas en las que resolvieron los problemas con los que estuvimos trabajando, que eran los de la página 26 del libro. Y algunas cositas que estuvimos pensando entre todos y todas son las que dejamos anotadas en el archivo, pero que yo quería contárselas. Por ejemplo, vimos que habíamos visto que había problemas que se podían resolver con sumas o con restas y habíamos visto que algunos problemas se podían resolver o con una suma o con una resta el mismo problema. Por ejemplo, en el primer problema del libro, que decía que Charo tenía que hacer 100 pulseritas y ya había hecho algunas y daba distintas cantidades de pulseritas que había hecho, vimos que algunos amigos habían resuelto ese problema sumando todas las pulseritas que había hecho Charo y viendo cuánto le faltaba ese número para llegar al 100. Y otros amigos lo que hicieron fue ir al 100, que eran las pulseritas que tenían que hacer, le fueron restando la cantidad de pulseritas que ya habían hecho. Entonces, bueno, vimos que para saber cuánto le falta un número para llegar a otro, podemos restar o podemos sumar. Y para el mismo problema podemos restar o podemos sumar. Depende también de los números que tengamos y cómo esos números para nosotros sean más fáciles. Entonces, otra cosa que pensamos con respecto a esto, que para que estos números para nosotros sean más fáciles y más cómodos para sumarlos o para restarlos, muchas veces lo que nos conviene hacer es desarmarlos. ¿Desarmarlos cómo? Me conviene, siempre pensamos en desarmarlos por un lado, tener un número redondo y por el otro lado los que decimos los unos o los dieces, los números sueltos. Eso muchos de ustedes, la mayoría hicieron así, cuando tenían que sumar números grandes o más de dos números, desarmarlos y juntar primero todos los que terminan en cero, todos los redondos, contando los dieces, y por otro lado contar los unos. Para esto hay distintas estrategias que algunos de ustedes usan, algunos cuentan con billetes. Por ejemplo, agarramos los billetes de 10 y esos nos sirven para poder ir viendo y teniendo control sobre lo que yo estoy sumando. Algunos lo hacen con la mente porque ya se pueden contar de 10 en 10 y ya solo pensándolo pueden hacer 10, 20, 30, 40 rapidísimo. Y otros necesitan tener más cosas para controlar, como por ejemplo los billetes, que sirven un montón, o también vimos que algunos y algunas usan el cuadro de números. Un secretito que sabemos ya a esta altura del cuadro de números es que cuando yo quiero sumar 10 o restar 10, puedo buscar el número en el cuadro de números y para sumar 10 voy al número de arriba y para restar 10 voy al número que está abajo. Y eso es una estrategia que nos contaron algunos amigos y amigas que usaban para resolver estos problemas. ¿Qué otras cosas pensamos? Pensamos que cuando tenemos que desarmar números, como dijimos recién, el nombre de ese número nos ayuda un montón para desarmarlo. Por ejemplo, si yo digo 85, el nombre ya me está diciendo que tiene un 80 y un 5. 85. Después también puedo pensar en el 80 como un 80. También puedo contar cuántos dieces tiene. Y eso también me va a servir para sumar o para restar más fácil. Otra cosa también que vimos es que cuando yo tengo que sumar muchos números y los desarmo, los puedo ordenar en la forma que me resulte más cómoda para sumarlos o restarlos. O sea, puedo sumar primero, si yo ya sé que 5 más 5 es 10, me conviene por ahí sumarlos de una forma que me queden más cercano a 5 o alguna suma que de 10 que yo ya conozco, me los puedo acomodar de la manera que me resulte más cómodo para sumarlos. Y pensamos que en las restas, si yo tengo que restar un número, tengo que pensar a cuál es el número y cuánto le tengo que sacar. Y eso que se lo voy sacando, se lo puedo ir sacando de a poco también. Por ejemplo, si se acuerdan, había un problema que a 100 había que sacarle 15 y lo que pensamos entre todos y lo que la mayoría había hecho para resolverlo fue sacarle de a poco, sacarle primero 10, porque sacarle 10 al 100 es bastante fácil, por ejemplo, con el cuadro de números. Si yo me paro en el 100, para sacarle 10, como dijimos, voy al de arriba. O si sé contar de 10 en 10, cuento de 10 para atrás. Y después, a ese número que me hago, o sea, del 100 le saco 10, me quedan 90. Después le puedo sacar 5 y es bastante más fácil que restarle directamente 15 al 100.
Bueno, creo que nada más para decirles de esto. Me parece que lo que habíamos pensado es esto, desarmar los números nos sirve, tener cosas que nos ayuden a contar y a controlar, como los billetes o el cuadro de números. Y también otra cosa importante, que muchas veces cuando son números muy grandes o son muchos números y para sumarlos o restarlos yo hago varios pasos, lo que nos conviene siempre es ir anotando esos pasos para no olvidarnos o no confundirnos o no perdernos en el medio y nos olvidamos de sumar o de restar algún número cuando lo desarme. Bueno, creo que eso era todo. Les dejamos para seguir resolviendo algunos problemitas del libro y nos vemos en Zoom para seguir trabajando.